Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Crystal Falls Ultimate Impact, en el que vamos a estar leyendo o aprendiendo un poquito más del tema de los efectos, ya que muchos jugadores que son un poquito ajenos al tema de los juegos de cartas pues se asustan un poquito al leer el tema de los efectos y no saben qué significan, no saben para qué son, cómo se llevan a cabo. Entonces es lo que vamos a aprender en este video tutorial. Para este video vamos a estar utilizando un deck prefabricado de magos súper bonito, ya que esta clase pues tiene muchos efectos que nos van a ayudar a explicar todo el tema de las activaciones de efectos. Entonces empecemos describiendo a qué se refiere un efecto. Bueno, un efecto es una acción que una determinada carta nos permite hacer. Como sabemos, este juego se lleva a cabo por fases, pero en cada fase estamos limitados a cierto número de acciones sin necesidad de efectos. Por ejemplo, en la fase de robo pues tenemos permitido robar una carta, realizar invocaciones en la fase de planeación, tanto en la 1 como en la 2. En la fase de combate pues tenemos permitido atacar y solamente esas limitadas acciones. Pero ¿qué pasa si queremos, no sé, invocar otra unidad, o incluso si queremos llenar nuestra banca, buscar alguna carta en nuestro mazo? Bueno, pues para eso son los efectos que las distintas cartas del juego tienen. Las únicas cartas que no cuentan con ninguna clase de efecto adicional son estas cartas amarillitas, que son las unidades comunes. Por lo general tienen estadísticas bases bastante altas, bastante pues útiles en cuanto a defensa y ataque se refiere, pero no hacen nada más que servirnos como defensa o como un ataque inicial. De ahí en fuera, absolutamente todas las cartas del juego cuentan con sus distintos efectos que nos van a ayudar para hacer pues distintas acciones, ya sea aumentar el daño de un ataque, reducir costos o darnos alguna ventaja, incluso negar otros efectos, invocar otro tipo de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya va a depender de nosotros, de que busquemos las cartas ideales que se ajusten a nuestro deck y pues que nos den un poquito más de agilidad a la hora de jugar duelos. Ahora que ya sabemos qué es un efecto, ¿cómo se lee un efecto? ¿Cómo sé qué tengo que hacer o cuándo activar un determinado efecto? Bueno, para empezar, los efectos se componen de 4 cosas: un requerimiento, un coste, una instrucción y una limitación. El requerimiento se refiere a un contexto que necesita estar pasando en el campo en cualquiera de los 2 turnos. Este requerimiento o contexto puede ser que el efecto se active en una determinada fase, en el turno del enemigo, durante un ataque, durante una invocación. Esto ya va a depender del efecto que sea. Para comenzar con este ejemplo, vamos a ver la carta de conexión S de super invocación, el cual nos dice que su requerimiento es que se active al inicio de la fase de planeación 1. Esta fase es la que está después de nuestra fase de robo, y si nosotros invocamos, por ejemplo, o colocamos alguna carta iniciando esta fase de planeación, entonces ya no se cumple el requerimiento, porque ya no sería la fase, ya no sería el inicio de dicha fase. Por lo que si inicia nuestra fase de planeación y no colocamos absolutamente nada, podemos invocar o activar más bien dicha carta. Entonces, si cumplimos este requerimiento de hacerlo justamente al inicio de la fase de planeación, entonces nosotros podemos bajar la carta a nuestra zona de magias y activar su efecto. Ahora, solamente con el requerimiento no se puede activar un efecto. En el caso de conexión S también tiene un coste. Por lo general, los efectos un poco más simples solamente van a requerir orbes de aura que los devolvamos a nuestro deck. Pero en el caso de conexión S de super invocación, como es un efecto un poquito fuerte, nos pide otro tipo de coste un poquito más avanzado. En este caso, el mismo texto de la carta nos dice que debemos banear 2 cartas de rango 1 de nuestra mano. Entonces vamos a suponer que tenemos a nuestra sacerdotisa y a un espíritu del estanque. Si tuviéramos estos 2 en la mano, entonces sí podemos dar a pie a la activación. Si tuviéramos estas 2 cartas en nuestra mano, pues entonces, gastando los orbes de aura que nos pide aquí arribita, sí podríamos dar a pie a la activación. Entonces, suponiendo que la activamos, mandamos nuestras 2 cartas a la zona de baneo y devolvemos los orbes de aura a nuestro deck. Ya con esto podemos dar paso a la instrucción de dicho efecto, en el caso
de conexión S de super invocación dice que podemos buscar una unidad de rango 2 de cualquier nivel, siempre y cuando sea de rango 2, e invocarla directamente del deck al campo. En este caso vamos a agarrar al mago de las cartas y vamos a invocarlo de forma especial en nuestro campo. Ahora, como pueden ver, es un efecto un poquito fuerte. Invocar una unidad de rango 2 así de golpe, pues sí es un poquito ventajoso. Entonces, para balancear un poquito esto, hay algo que es la limitación, que es algo así como un contraefecto para no tomar tanta ventaja con este tipo de efectos. En el caso de conexión S, nos dice que los efectos de la unidad invocada por este método se van a ver completamente negados hasta nuestro siguiente turno. Por lo que cualquier efecto, cualquier texto de nuestro mago de las cartas, pues es como si no lo tuviera, como si no tuviera ningún efecto, y pues solamente vamos a tomar en cuenta sus estadísticas. Una vez que nuestro efecto se resuelva por completo, lo único que tenemos que hacer es mandar esta carta a la zona de descarte. Como puedes ver, todas las cartas cuentan con distintos requerimientos, algunos con otro tipo de costes, otro tipo de instrucciones un poquito más avanzadas, pero incluso con eso va a haber cartas que no pidan algún requerimiento, un contexto especial, que no van a tener un coste tan alto, como por ejemplo Día de la Suerte. Esta carta no tiene ningún coste, no tiene ningún requerimiento, ninguna limitación, y solamente está limitada a su activación, la cual nos dice que activándola en el campo podemos agregar 2 orbes de aura a nuestra banca, así nomás, y simplemente una vez que se resuelva el efecto, pues se va también a la zona de descarte. Ya aprendido qué es un efecto y cómo se lee, podemos dar paso al tipo de activaciones que tienen los efectos, ya que no todos se activan de la misma manera. Hay efectos de algunas cartas que son efectos completamente pasivos, o sea, que realmente sí están activos, pero no se activan de golpe poniéndolos en el campo de ninguna manera. Por ejemplo, tenemos a Lanzaconjuros de la Orden Solar, el cual su segundo efecto nos dicta que es considerado un elemental. Este efecto pasivo no se activa realmente, por lo que no puede responderse por otra carta como lo es el sello de antimagias, o no puede encadenarse. Simplemente está activo todo el tiempo y no hace como que un gran cambio. Si nosotros tuviéramos esta carta en el deck y activamos una carta que nos permita buscar algún elemental, entonces, pese a que el Lanzaconjuros cuenta con la clase Mago acá arribita, el efecto pasivo nos dice que es un elemental también. Entonces sí podríamos buscarlo, agarrarlo y agregarlo a nuestro mazo. Sin embargo, el primer efecto de Lanzaconjuros de la Orden Solar sí es un efecto activo, o sea que requiere de un contexto, un coste y demás para que se pueda llevar a cabo lo que dice el texto. En este caso, el Lanzaconjuros nos dice que al ser invocado podemos gastar 2 orbes de aura y colocarlo en posición de defensa para invocar otra carta de clase elemental que tengamos en nuestra mano también en posición de defensa. Este clase de efectos se le llaman activos, o sea, si necesitan estar en el campo o llevarse a cabo en el campo para dar a pie a la instrucción que nos dice dicho efecto. Esta clase de efectos se pueden ver encadenados. Los encadenamientos es básicamente activar otro tipo de efecto en respuesta al que nosotros activamos, suponiendo que nuestro enemigo tiene esta carta en el campo y nosotros invocamos al Lanzaconjuros de la Orden Solar. Ya estando en el campo podemos activar el efecto de Lanzaconjuros, regresar los orbes de aura, y en este momento el enemigo tiene la posibilidad de activar su carta de trampa, la cual es el sello de antimagias, que dice que si es activado algún efecto, ya sea de carta, de campo o cualquier otra, pues simplemente puede ser negada la activación. Entonces, si el enemigo activa el sello de antimagias, la activación de la invocación especial de Lanzaconjuros se niega, o sea, no se activa, y por lo tanto la sacerdotisa no puede ser invocada de ninguna forma. Como pueden ver, el sello de antimagias solamente niega las activaciones de efectos, no niega el efecto como tal. Por lo que el segundo efecto, que es el de considerarse una clase elemental, sigue estando activo, y por lo tanto el Lanzaconjuros sigue siendo de clase mago y también de clase elemental por el efecto pasivo.
Como pueden ver, hay muchísimas cartas diferentes que cuentan con sus respectivos efectos, que ayudan a sus clases, que nos ayudan a buscar otro tipo de cartas, que nos ayudan a hacer invocaciones. Hay una gran variedad, ya sea que ustedes pues tengan que leer cada una de ellas para ver cuál les sirve, cuál no les sirve, que hagan sus propias combinaciones para dar paso a estrategias mucho más elaboradas. Por ahora es todo, muchísimas gracias por ver este tutorial, espero que les haya servido para comprender un poquito más los efectos. Quédense en la página de Crystal Force Ultimate Impact TCG y también en nuestro canal de YouTube Crystal Force Ultimate Impact. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente tutorial.